Hoy quería conversar con ustedes de un tema específico, que es que hace como cerca de una semana la hija de Raúl Castro, la directora del centro, el CENESEX, que es como el Centro Nacional de Educación Sexual, y que ha jugado un papel muy importante en la lucha contra la homofobia, los derechos de los homosexuales, las lesbianas, lo que se conoce como la comunidad LGBTQ+, en Cuba, compareció ante el programa de la televisión cubana La Mesa Redonda. Ahí fue entrevistada ella y otro grupo de personas. Ahora yo creo que había anotado el nombre, déjenme ver un momentico, porque mírense, casualmente ahora se me olvida, pero habían otras personas que fueron entrevistadas por Randy Alonso, y en el cual ellos conversaron sobre este tema, sobre una cosa que ellos llaman la jornada contra la homofobia, y también se metieron a hablar de otros temas que no eran los que correspondían. Y entre ellos marca pauta, pero ya tengo aquí las otras personas, fue Mariela Castro Espín, Maite Navarro, Malú Cano y Gustavo Valdés Pi. Fue a propósito de la jornada 18ª de la lucha contra la homofobia y una cosa que ellos llaman la conga contra la homofobia, que parece que es una manifestación importante, parece no, yo estoy seguro que es una manifestación importante que se hace en Cuba. He visto las imágenes, yo nunca fui, pero tengo entendido que creo que eso es después que yo me había ido de Cuba, algo así, que salí de Cuba, lo que no implica que Cuba salió de mí, para decirlo con toda claridad. Y en medio de este programa, donde se discuten temas importantes que yo creo y además que son dignos de reconocimiento en el trabajo del CENESEX, como es el trabajo a favor de los derechos de las personas que tienen esas, vamos a llamarlo de alguna manera, orientaciones sexuales, preferencias sexuales heterodoxas, por decirlo de alguna manera, o no convencionales. Se refirieron mucho a esta actividad, pero muy temprano en la entrevista se produce un intercambio entre el periodista Randy Alonso y Mariela Castro en torno a lo que ellos dicen que han dedicado. O sea, dice Mariela Castro que el año pasado le habían dedicado la jornada a la lucha del pueblo palestino y que habían pensado que ya para este año todo se ha acabado, pero que no, que hay que seguir ahí luchando. Y de alguna manera sale el tema y Mariela Castro termina diciendo que no hay un pueblo judío. Fíjese usted qué aseveración tan fuerte, que no hay un pueblo judío y que lo que se trata es que se trata de personas que se han tratado de victimizar o que se han victimizado y que han terminado, que son europeos, no son semitas, no son hebreos. Eso usted lo puede ver. Déjeme ver si yo más tarde voy a poner el video. Y de ahí ella, lanza ataques que han motivado una respuesta apropiada, en mi opinión, desde la comunidad hebrea de Cuba, en la cual le dice que ahora te volviste a pasar. Ya había ocurrido en otra ocasión que ya la comunidad hebrea le había marcado el punto a Mariela Castro, pero desgraciadamente, y esto hay que decirlo, por el tipo de sistema político que hay en Cuba y por lo estrecho de cierta comunicación política, este tema nunca se ha podido discutir. Ella dice las cosas por una parte y lamentablemente no tiene cuidado, porque esto es parte de la soberbia del poder, de decir cosas sin tener una contrapartida. Randy Alonso de alguna manera menciona varias veces que el pueblo judío, lo que Hitler le hizo al pueblo judío, pero también termina por acatar, porque hay que decirlo así, hacerle coro, en ninguna manera cuestionar un planteamiento que es realmente inusual en la discusión del tema palestino, del tema israelí, del tema de la historia judía, y que sería un gran aporte de Mariela Castro
a los estudios judíos, a la historia del Medio Oriente, a la solución del problema palestino, y si tuviese algún tipo de basamento real. El único problema que hay es que lo que ha sido evidenciado en la mesa redonda es una discusión de muy baja cultura, muy baja educación, mucha falta de profundidad en el estudio tanto del tema israelí, tanto del tema de la historia judía como del problema palestino. Vaya, si usted empieza por decir que usted el año pasado le dedicó la conga de la homofobia a la lucha del pueblo palestino y que pensaba que este año no iba a ser necesario tratarlo porque estuviese resuelto, déjeme decirle, usted lo único que está confesando es que usted no conoce a profundidad el tema del Medio Oriente. Porque si complejos son los temas del Caribe, de Cuba, sus relaciones con Estados Unidos, las propias dinámicas cubanas, óigame, el Medio Oriente, que usted se piense que en un año después de lo que ocurrió de los ataques terroristas del 7 de octubre, la respuesta israelí, en la cual, muy legítimo, usted puede condenar la acción israelí, usted puede estar en contra de que se hayan cometido crímenes de guerra, acusar al primer ministro Netanyahu de tener unas posturas como podríamos decirle, en conflicto permanente con el derecho internacional, pedir por que se concrete la resolución 181, que por cierto, la totalidad de los países árabes rechazaron la resolución 181 cuando ocurrió la resolución 242 del Consejo de Seguridad. Usted puede decir todo eso, pero cuando usted venga y dice algo así, como que el pueblo judío no existe, que los judíos no tienen origen en el Medio Oriente, sino que son europeos, que no son semitas, de verdad que lo único que usted está confesando es un nivel de ignorancia bastante grande. Y entonces, a la vez, porque yo creo que esto hay que tratarlo con mesura, con sobriedad, a la vez que uno puede reconocer los méritos que haya tenido el CNSX en la lucha por la comunidad LGBTQ+, también puede, y yo creo que es importante, como una especie de educación de derechos humanos, como una especie de educación de historia, hacer nuestra contribución. Este programa no lo va a ver toda la gente que vio el programa de la mesa redonda, no lo va a ver, pero las personas que lo vean podrán juzgar a partir de evidencias, hechos, porque Mariela Castro tiene derecho a sus propias interpretaciones y obviamente la televisión y el poder que ella tiene y las características en las cuales se produce la difusión pública de información en Cuba, le permite que ella haga esto aquí y que la declaración de la comunidad hebrea, que a mí me pareció muy atinada, con mucha mesura, apropiada a una barbaridad de este tipo que naturalmente se trata de una narrativa un tanto agresiva, no contra Israel, primero no contra Netanyahu, ni siquiera contra Israel. Es una narrativa agresiva, primero contra el pueblo judío mismo. Imagínense si el principio es que usted no existe. Esto tiene una historia, esto es que usted no existe, que todo lo que hay aquí es una religión, según ella. Bueno, esto para empezar, cuando usted habla de separación religión-pueblo, religión política, religión-estado, usted lo primero que tiene que salir corriendo es ir a la Universidad de La Habana, donde a pesar, o al Centro de Estudios de África y Medio Oriente que existió, no sé si todavía exista algo que venga como un sustituto de eso, y procurar algún libro responsable. Yo sé que hay literatura antisemita, yo sé que hay literatura fóbica, yo sé que hay gente que se dedica a divulgar todos los días lo que le conviene a su propaganda, pero hay libros serios en las bibliotecas,
hay intelectuales serios que estudian temas como los del Medio Oriente, hay profesores en la Universidad de La Habana que conocen de este tema, y yo remitiría, primero, ya no solo al tema de la historia del pueblo judío, que tiene un componente europeo sin lugar a dudas, pero que también tiene un componente en el Medio Oriente, en otras regiones, y vaya un poco de historia antigua, historia de la Edad Media, historia del Medio Oriente, política del Medio Oriente, sociología del Medio Oriente, donde primero aparecen dos cosas: la permanente presencia del pueblo judío, comunidades judías en muchas de las áreas del Medio Oriente, incluyendo lo que se conoció históricamente como primero la tierra de Canaán, después fue donde hubo, por falta de uno, dos reinos judíos, uno que desaparece por la invasión asiria y eventualmente que es el reino de Israel. Después desaparece el reino de Judea, del cual la capital era Jerusalén, y todo un proceso donde a partir de la aparición de una religión monoteísta, se produce la recuperación de la tierra, el retorno del exilio babilónico, se vuelve a refundar una comunidad judía política, porque social siempre estuvo allí, o no siempre, a partir de determinado momento hubo grupos nómadas. La noción de hebreo viene del otro lado, y que a partir de ahí se entronca un conjunto de historias que a veces aparecen conectadas, pero también con evidencias históricas a la idea del éxodo de Egipto, pero que no empieza ahí. Entonces, yo creo que hay suficiente hecho, suficiente historia, como para que antes de ponerse a decir una cosa así, que podría ser, si fuese verdad de que no existió el pueblo judío, o que no existe el pueblo judío, que solo existe una religión judía, si fuese verdad que hay una separación entre religión y pueblo en el Medio Oriente, fíjense, esto ya no es solo con respecto a los judíos, aquí estarían los kurdos, los armenios, que son a la vez un pueblo, pero también muy afiliados a su condición de la iglesia cristiana armenia. Si fuese así, no existir, ya dije los kurdos, ya dije los armenios, los drusos, por ejemplo, los cristianos maronitas, son comunidades, son pueblos que tienen en su condición religiosa, por las propias características del Medio Oriente, una columna vertebral. Pero la religión se convierte en la columna vertebral de esas comunidades, pero no se limita a eso. Se puede ser un judío sin practicar incluso la religión judía como un judío observante. Usted pertenece a los cristianos maronitas en el Líbano, aun cuando usted no vaya a la iglesia maronita. Usted pertenece a los drusos como comunidad. Usted pertenece a los beduinos, si usted practique o no practique la religión al respecto. Y están los kurdos también en la zona del Medio Oriente. O sea, ella no tiene o no muestra, vamos a ser lo más cortés posible, no muestra un conocimiento ni de la historia judía, ni de los patrones del Medio Oriente, ni de la noción de lo que es ser hebreo. Y yo creo que vale la pena que a modo educativo, más que castigar, más que condenar, vamos a venir con la buena nueva, con el mensaje de instrucción frente a lo que es a todas luces, por intención, digamos, quizás de hacerse la graciosa con las personas que tienen una posición contraria a Israel, pero que han tenido alguna simpatía por el proyecto comunista cubano, o por simple desconocimiento. Lo que se muestra es una visión extrema, y que más que todo, para mirarlo con buenos ojos, no con mala intención o como interés de oportunista, porque no se podría decir de otra manera,
de sonreír a personas que dicen cosas que no son ciertas y repetirlas, vamos a partir de la mejor lectura a este respecto. Que lo que hay es un profundo desconocimiento y que lo que se trata es de aclararlo. Ojalá que algunas personas puedan verlo, ojalá que los que vieron el programa de la mesa redonda puedan ver lo que aquí decimos, que más que todo, vamos a decir las cosas, vamos a procurar que casi todo lo que digamos nos es imposible separarnos de una narrativa alternativa a lo que ella dijo ahí, pero vamos a procurar más que todo que lo que salga sean hechos. Y vamos a empezar por recordar esto de que si el pueblo judío existe o no. Déjenme ver si yo puedo encontrarlo, porque yo creo que yo lo tenía aquí. Mira, caramba, parece que cerré el YouTube. Vamos a poner YouTube, mesa redonda.